¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Casiel Villalobos y en esta ocasión les voy a mostrar de qué manera podemos administrar y gestionar de una manera más rápida los embarques que estamos enviando a sitio hacia nuestro subcontratista. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ingresar al módulo de control de producción y en la parte inferior derecha hay una opción denominada tableros. Entonces le vamos a dar clic y vamos a abrir el que dice Shipping Calendar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar en la ventana que está abriendo en este momento? Vamos a mostrar todos los embarques que están siendo programados, ya sea por mes, por día, por semana, por año, como nos haga más sentido, nosotros podemos mostrar el calendario en esta ventana. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo filtrado directamente por número de trabajo, pero yo puedo cambiar esa visualización, por ejemplo, por estatus. Aquí me dice que todas las remisiones de embarque que tengo en la ventana están avanzadas, ya tienen algún avance de fabricación. Por número económico del tráiler, si lo programamos de esa manera en nuestro Power Fab Office o nuestro Power Fab Go al momento de hacer la remisión de embarque, por el nombre del transportista, por el destino hacia dónde van las piezas o por número de trabajo. En este caso voy a dejar este filtro como número de trabajo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, revisar el estatus de cada una de las piezas, lo que voy a hacer es, voy a tomar como referencia esta remisión número 5 del proyecto 2023-051. Le doy clic en los tres puntitos y le voy a dar clic en detalle de carga. Me va a abrir una segunda ventana en la cual yo puedo apreciar todas las piezas que están agregadas a esa remisión de embarque y si me voy a este icono me va a aparecer en qué estatus se encuentra actualmente. Me dice que esta pieza ya fue habilitada, ya formada, ya fue soldada y ahorita se encuentra entonces en un proceso de pintura. ¿Cómo lo sé? Pues porque no ha sido avanzado ese estatus de fabricación. Entonces, es muy fácil y muy rápido poder programar. Si en dado caso de que, por ejemplo, es el caso de esa que acabamos de apreciar ahorita, pues muy probablemente no se haga. Desde aquí yo puedo realizar la reprogramación del elemento. Entonces le voy a decir que esta pieza o esta remisión yo la voy a reprogramar para el viernes 10 de noviembre. La selecciono, la aplico y automáticamente la reubica en la ventana. Entonces, esto es muy importante para tú poder revisar los estatus de fabricación. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo todas las remisiones que aún no han sido planificadas. Todas estas que tengo en la parte derecha me dice que ya hay una remisión, que ya tiene un porcentaje de avance en el proceso de fabricación. Sin embargo, todavía no tiene una planeación. Entonces, yo puedo desde aquí programarla y le voy a decir que esta remisión la voy a programar para el día 7 de noviembre. Entonces la rubico y automáticamente ya aparece en mi calendario de embarque. Entonces, esto es una opción, pues prácticamente que la tenemos disponible en las versiones de PowerFab Go y PowerFab Office. Esta misma ventana lo pueden apreciar en Office también y pues les sirve para realizar una proyección pues más cercana a la realidad en base a lo que están haciendo ahorita. Desde aquí pues también pueden generar una nueva remisión de embarque. Le voy a decir, por ejemplo, que voy a generar una del 2023-051. El siguiente consecutivo es el número 12 y le voy a dar clic en agregar carga. Automáticamente pues ya la va a soltar y me va a aparecer en esta ventana todas las piezas que tenga disponibles para poderlas embarcar. En este caso pues yo voy seleccionando, por ejemplo, aquí todas estas. Me dice que van 7 toneladas. Le voy a decir que estos contravientos, algunos de por acá. Y listo. Agrego el lote, me las va a eliminar de esta parte y me las va a adjuntar directamente a la remisión de embarque que tengo en la parte de atrás. Entonces, pues desde aquí podemos realizar sin duda alguna pues muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, podemos replanificar, desde aquí podemos imprimir nuevamente la remisión de embarque, en dado caso de que no la tenga, le puedo dar clic en remisión de embarque y le puedo decir cuál es pues la remisión que a mí me sirve en base a lo que ya tengo generado y planeado en el proceso de control de producción.
Sin duda alguna, esta es una de mis características favoritas del software porque te da una planificación y un mayor detalle de todo lo que tienes pendiente por embarcar, de todo lo que tienes pendiente por hacer y pues puedes programarte de una mejor manera en dado caso de que pues estés limitado con el tema de la cantidad de camiones que tienes en tu compañía, pues puedes realizar. Por ejemplo, aquí tengo tres. Aquí tengo dos, pero quizá en el 6 de noviembre, pues tengo yo que realizar algún mantenimiento del equipo o algo, pues que pues no pueda depender de él, pues aquí tienes la proyección completa y te da un acercamiento mejor a lo que puedes proyectar y programar en tu estatus de producción. Entonces, espero que esta parte del sistema les haya funcionado, que les funcione. Si no, cualquier duda o pregunta, estamos a sus órdenes y pues estamos para servirles, ¿no? Si tienen alguna pregunta puntual, pueden dejarla aquí en la parte de abajo y con gusto, en cuanto la vea, les contesto sin ningún problema. Que tengan un muy buen día y hasta pronto.